La Iglesia Cristiana Misión Maranata estará compartiendo un mensaje que transformará tu vida. Bueno, hemos venido tocando lo que fue la semana pasada y la antepasada, veníamos tocando un tema de la religión y todo lo que la religión hace. Entonces mirábamos de que la religión no cambia a las personas, la religión mata lo sobrenatural, te enseña a ser pobre, te hace conformista, no hay vida del espíritu, te enseña a amar lo que no tiene que ver con Dios, te hace vivir por las tradiciones y no por la palabra, te vuelve insensible, te hace vivir en lo natural y no en lo espiritual, vive por los sentidos y no por fe. La religión ocupa el lugar de Dios. La religión te hace creer que tú eres más importante que Dios y la religión tiene a Dios como un apagaincendios. Esto tuvimos la oportunidad de verlo durante todos estos días, porque Dios está interesado en que su pueblo madure, en que su pueblo tenga sabiduría, revelación. Cuando nosotros miramos la Biblia y miramos los dones del Espíritu, vemos el don de la sabiduría, el don del discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Cuando Dios le hablaba a Oseas, le dice, por falta de que mi pueblo no tiene esas cosas, se pierde. Al no tener la revelación y el conocimiento, la iluminación de la palabra de Dios, entonces creemos que muchas de las cosas que nos enseñaron, las tradiciones, nuestros padres, lo que se celebra, lo que se hace, es bueno, porque pensamos que era bueno. Pero cuando lo miramos a la luz de la palabra, a través de la lupa del Espíritu de la palabra de Dios, que es la revelación, que es el discernimiento, la sabiduría, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con Dios. Cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, él dejó de caminar por fe. Él perdió sabiduría, perdió revelación, perdió palabra de ciencia, perdió lo profético de Dios y empezó a caminar por los sentidos, por la razón, por lo que él creía y pensaba, por lo que veía y tocaba. Y casi la mayoría de las filosofías del mundo se mueven a través de eso. Los grandes pensadores, Sócrates, Platón, los filósofos griegos y el humanismo y el materialismo y los grandes intelectuales y los grandes pensadores se mueven por los sentidos, se mueven por la razón y no por el espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces es muy importante que nosotros como iglesia desliguemos la religión, saquemos a Babilonia de nuestro corazón. Todo lo que encierra Babilonia. Babilonia es un sistema opuesto a Dios. Es un sistema que mata lo sobrenatural, que nos aleja de Dios. Pero Dios está interesado que usted entienda el concepto del reino. Y el concepto del reino es autoridad espiritual, no es religión. El concepto de reino es autoridad espiritual. Diga, yo en el reino lo que recibo de Dios es autoridad espiritual. Por eso cuando la palabra me habla y aparece el Señor, dice que a todos los que creen y le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Lo dice Juan capítulo 3. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Ahí siempre utiliza el Espíritu. Dice la palabra en Romanos, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Dice, de las obras de la carne y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que tienen los frutos del Espíritu, los que viven en el Espíritu, llegarán vida eterna. Entonces todo cambia.
Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Él le dijo a la generación de su época: mis palabras son espíritu y son vida. El capítulo de Romanos 8, Pablo viene hablando de un hombre que estaba luchando con su naturaleza. Pablo decía: hay cosas que yo no quiero hacer, pero hay una ley dentro de mí que me inclina a hacer lo malo. El hacer lo bueno está en mí, el agradar a Dios está en mí. El Espíritu me dice qué debo hacer, pero el pecado que mora en mí me inclina y me lleva a hacer lo malo. Pero entonces él no se queda ahí, sino que empata con el 8. Sale del capítulo 7 y se introduce en el 8. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire que hay dos leyes: hay una ley espiritual y hay una ley natural. Está la ley del Espíritu y está la ley del pecado. La una me da vida y la otra me da muerte. Entonces usted tiene que entender la autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual la trae el Señor y se la da a su pueblo para que caminemos en lo sobrenatural. A veces nos ponemos como cabezones, decir: uy, padre, pero ¿esto qué? ¿Cómo? ¿Esto con qué se come? ¿Por qué? Porque hemos pasado tanto tiempo en la tierra y nos hemos acostumbrado a vivir tanto en la tierra que nos volvemos terrenales. Porque el ser humano se adapta muy fácil a las circunstancias. Como el que empieza a tomar licor se vuelve alcohólico. Porque una de las cosas más adictivas que hay es la carne. Usted dele un cigarrillo a la carne y ya después resulta fumándose 2, 3 cajetillas. Y ahí nos volvemos adictos, unos al chocolate, otros le gusta lo agrio, le echa sal y harto limón y todo eso agrio, y cogen los limones verdes y los abren, le echan sal y le exprimen. A mí me gusta todo lo dulce. Yo veo un mango dulcecito y me vuelve la boca agua. Yo veo un mango de esos verdes, pero hay gente que el mango verde le vuelve la boca. Entonces, ¿por qué? Porque somos adictivos. Pero qué bueno que así como la carne es tan adictiva, así como nos volvemos tan adictivos al licor, al cigarrillo, al sexo, a la plata, al mundo, a los placeres, a los deleites, al deporte, a dormir, a comer, no todo tiene que ser malo. Nos volvemos también adictos a hay gente que le gusta comer. Dice que había un rey de Roma que llegaba y ponía puros manjares y se los comía. Y llegaba y se metía el dedo y trasbocaba para seguir comiendo y volver a sentir. Eso se llamaba gula. Y era uno de los faraones, de los César de Roma, Nerón. Hay gente que le gusta el placer. Eso se llama hedonismo. Edomitas, culto al placer. Pero qué bueno que nosotros nos volviéramos adictos al Espíritu, a lo sobrenatural. Que el día que usted no flote, que el día que usted no huele, el día que usted no salga de la atmósfera y camine por los aires, ese día usted se sienta frustrado. El alcohólico, el drogadicto, el que no tiene, le empieza adrenalina, empieza a fluir en el cuerpo hasta la que la persona no va y le da al cuerpo lo que necesita, no descansa, se pone ansioso, entra en rebeldía, pelea. Lo digo porque yo estuve en las drogas 15 años. Pero yo doy gracias a Dios porque a pesar de todo eso siempre había un control en el licor, en ciertas drogas que cometí. Yo llegaba a un momento y decía: no quiero más. Y de pronto el licor no me sacaba de casilla, ni me ponía a pelear, ni nada, gloria a Dios. Pero yo sí veo personas que llegan a eso y yo conocía a una persona, cada persona se despertaba
Y la persona alegaba, decía vulgaridades, se agarraba con la mamá, se agarraba con los hermanos, peleaba y tal cosa, y entraba en ese estrés, y eso esa casa se volvía algo como un infierno, y la persona salía y se iba y se drogaba, y cuando llegaba hacía de cuenta que no hubiera pasado nada, a todos les reía, a la mamá, a los hermanos, a todos, como si no hubiera pasado nada, seguro, porque ya sació, ya calmó la adrenalina. ¿Sí está entendiendo? Qué bueno que a nosotros nos active la adrenalina. Hoy no he orado. Hoy no he leído la palabra. Hoy el Señor no me ha hablado. Hoy no lo he sentido. Hoy no me ha hablado. Hoy no lo he sentido. Y eso también puede pasar. Hay veces uno ve unos días así que uno siente que hay como una opresión, es un día triste, las cosas no funcionan, todo está como nebuloso y uno va y se mete en el lugar secreto y cambia la atmósfera. Le metí adrenalina al espíritu. Estoy hablando en términos naturales para que entienda. Sale uno renovado, sale nuevo, con nueva energía, vigoroso, ve las cosas de otra manera. Usted está confundido, usted se siente estresado, cansado, agobiado, abatido, quiere salir corriendo y le quiere tirar a un carro, el mundo se le vino encima. Vaya al lugar secreto, busque la presencia, la gloria de Dios, active el espíritu, hermano, y usted le encuentra soluciones a todo. Si tiene que ir a perdonar, va y perdona. Si tiene que ir a decirle a la esposa, te amo, te amo. Si le tiene que ir a decir a la esposa, perdóname. Tengo que ir a pedirle perdón a los hijos por algún error. Voy y le pido perdón, porque el espíritu se activa y te levanta al nivel del espíritu. Y a ese nivel tenemos que vivir. Ya tenemos que sacar la religión que mata todo eso y vivir en la autoridad espiritual. Porque es que el Señor nos la dio. Él vino a la tierra y Él la ganó. Nosotros la habíamos perdido, Adán la tenía. Cuando Adán fue creado, Dios lo colocó y le dio 4 cosas. Dice, multiplicar, fructificar, enseñorear y sojuzgar la tierra. Le dio el poder y la autoridad espiritual para hacerlo. Le dio la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el poder. Por eso Adán le colocó el nombre a todos los animales, a todas las plantas que hoy existen, el nombre se los colocó a Adán. Adán era súper inteligentísimo, tenía la mente de Dios, tenía la sabiduría de Dios, tenía la espiritualidad de Dios, era eterno como Dios, sabio como Dios, inteligente como Dios. Cuando dice que era hecho a imagen y semejanza de Dios, era por decir algo como un poquito más bajito que Dios, para que lo entienda así, o como la sombra de Dios, la proyección de Dios. Al nivel, y eso Cristo vino y lo restauró. Para que usted y yo estuviéramos al mismo nivel de Él. Y por eso aquí en Lucas 9, dice así: y habiendo reunido a sus discípulos, les dio. Mire qué lindo. Dios no se queda con nada. Dice, les dio ¿qué? Poder y autoridad. Diga, Dios me dio poder y autoridad. Eso no es, hay gente que dice, no, sí, yo creo que eso debe ser para el pastor, para la profeta, eso debe ser para el apóstol. No, diga, ese poder y autoridad Dios lo ganó para mí. Y ahí todavía no había ido a la cruz. Todavía no había vencido ni la muerte, ni había vencido a Satanás, ni el mundo, ni al pecado. No, todavía no. Pero él sabía que sobre él estaba el poder y la autoridad. Porque él ya había nacido del Espíritu. Había sido preparado por María y José. Dice que crecía en sabiduría, en inteligencia, en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice que fue bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu, descendió sobre él. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo en la Biblia es poder. Dios Todopoderoso viene sobre él y oye la voz del cielo que dice, ese es mi Hijo amado en el cual tengo preferencia.
Y cuando él recibe ese poder, dice que es llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí ayuna 40 días para ser tentado por el diablo. Cuando sale del ayuno de 40 días se le aparece el diablo y viene y le dice: di que las piedras se conviertan en pan. Y dice: no solamente de pan vive todo hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le dijo: tírese del pináculo del templo. Y dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y dice: y si se postra y me adore, le doy todas las riquezas del mundo. Y Dios le dijo: solamente al Señor tu Dios servirás, a Él honrarás y a Él servirás, porque tú eres siervo perpetuo para mí. Y si tú tienes el poder y la autoridad que Dios tiene, y con esa autoridad le habló Dios a Satanás, con esa autoridad pudo vencer el desierto, pudo vencer la tentación, pudo vencer al diablo. Él nos dice a nosotros: con este poder y autoridad vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sí entiende? Creo que cumplir la tarea de la gran comisión que habla la Biblia sin el poder y la autoridad de Dios sería un fracaso. Pero Dios nos dice que nos dio poder y autoridad. Y a ese grupo de personas que eran discípulos, que se convirtieron en apóstoles, les dio: les doy poder y autoridad de que vayan a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a predicar el evangelio. Y cuando Él ya está resucitado y ya va a partir a la presencia del Padre, en Mateo 28, 18 dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo que sigue dice: por tanto id. El 19 es el resultado del 18. Sin el 18 no podemos ir. Pero Él dijo: toda potestad me es dada arriba y abajo. Por eso le dijo a Pedro: a ti te entrego las llaves del reino, para que abras y para que cierres. Y le doy la autoridad de atar y de desatar. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Y ahí usted lo que quiera ver: filosofía, lo político, lo económico, las religiones, el humanismo, el materialismo, lo que se quiera meter, el Estado Islámico, los brujos, los hechiceros, nada de eso podrán contra la iglesia. Porque usted tiene el poder y la autoridad para atar y para desatar. Tiene las llaves. Todo lo que el diablo cierre, usted lo abre. Y el diablo no tiene las llaves para abrir lo que usted abre, porque le entregó las llaves a la iglesia. Y usted es la iglesia. Pedro es una figura de la iglesia. Dice: tú eres Pedro. Diga: yo soy Pedro. Y usted y yo vamos a edificar sobre la roca que es Cristo. Y esa misma llave que le dijo a Pedro en ese día, de atar y desatar, y las llaves del reino, y que las puertas del Hades no van a prevalecer, se lo dijo a usted y me lo dijo a mí. Solamente Pedro es una figura de la iglesia. Y usted no solamente es una figura, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Y ahí en el Mateo, ahí ya está. Está como en la mitad del ministerio, y al final, ya resucitado, en Mateo 28, 18 dice: toda potestad, ya lo había ganado todo. Ahí ya se había dado cuenta que el diablo no lo había podido retener. Ni aún cuando lo llevaron, ni el Sanedrín, ni Herodes, ni Pilato, ni por todos los que tuvo que ir, lo pudieron detener. Ninguno. Y a los apóstoles les dijo: cuando yo muera, ustedes van a ir a un lugar que se llama el aposento alto. Y allí van a recibir poder. Y cuando ellos recibieron el poder, nadie los pudo detener. Y usted lo tiene. Ese poder de Pentecostés es el poder en el cual usted y yo nos movemos. Diga: ese Pentecostés es en el que yo vivo. Usted tiene que vivir a toda hora en el aposento alto.
Allí fue donde Dios se manifestó, donde Dios derramó un viento recio que llegó y abrió las puertas y irrumpió en aquella casa como llamas de fuego, y todos fueron llenos y profetizaron y hablaron y empezaron los milagros, los prodigios, las señales. Se empezó a predicar el evangelio, se convirtieron 3,000 el primer día, el segundo 5,000. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos se resucitaban, porque el poder de Dios se estaba manifestando en medio de ellos. Y eso tiene que gravitar nuevamente en nosotros. Yo siempre lo he dicho, el no hacerlo y el no vivir en esa dimensión es decirle a Dios que no creemos en eso. Es una forma de deshonrarlo. Eso es como, en cierta manera, si mi papá hace zapatos, pues lo más lógico, lo más sabio es que me enseñe a hacer zapatos, ¿sí o no? Yo toda la vida jugué fútbol antes de ser pastor y de vivir la vida espiritual. Y cuando Juanito nació, mi mayor anhelo era de que él jugara fútbol y que él fuera el representante de la iglesia, el pastor y el apóstol que va a representar y que me va a seguir a mí las pisadas. Trabajar lo espiritual y lo natural. En lo natural quería que él jugara fútbol, y en lo espiritual que él me reemplazara en este lugar a mí, que siguiera con el legado. Pero a él no le gustó el fútbol, pero lo espiritual sí. Y eso es más importante que cualquier cosa. Entonces Dios está interesado porque somos sus hijos. Y Él que lo que quiere, que sus hijos hagan milagros, que sus hijos abran los ojos espirituales, que hagan que los cojos brinquen, que hagan que los mudos hablen, que los oídos oigan, que los muertos se resuciten. Y Dios brinca en el cielo cuando ve que sus hijos hacen lo que su Padre les enseñó. Y ponen a funcionar el poder de Él. Él no lo va a hacer. Él quiere que lo haga usted y yo. Diga, Él quiere que lo haga usted y yo. Diga, hoy entiendo que soy yo el que lo tengo que hacer. La religión nos enseñó a mirar hacia el altar a un señor con un vestido negro, que era el que tenía la autoridad y el que lo podía hacer. Pero aquí no estamos en la religión, aquí estamos en el reino de Dios. Y aquí todos los que estamos aquí, yo y ustedes, somos el reino de Dios. Y yo lo voy a hacer y ustedes lo van a hacer. Todos. Hasta mi nietecito y el de Nati, y los que están llegando y se están levantando, más los nuevos, para usted también es. El esposo de Liliana, para usted es. Cada uno. Por eso dice, recibiréis poder. ¿Y qué es poder? Dice golpear, llamar, presionar severamente, fatigar. Imagínate, por eso es que al diablo no le gusta donde ve poder. Por eso cuando usted se compromete con estas palabras que está diciendo, hermano, sepa que Él va a buscar la manera de desanimarte, de ponerte trabas, de ponerte dificultades. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que usted tiene la autoridad de Dios para echar fuera demonios, para predicar el evangelio, para imponer las manos sobre los enfermos, para predicar el año agradable del Señor, el diablo dice, uy, con este me la tengo que poner seriecita y le voy a poner la vida a cuadrito, y usted se vuelve un objetivo militar número uno de Satanás. ¿Por qué? Porque usted lo va a golpear. Por eso dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego consumidor, dice Jeremías. Es como una espada de dos filos, un martillo que lo golpea para derribar, para arrancar, para derribar, para destruir toda obra del diablo. Eso es la autoridad que usted tiene, lo golpea. Por eso Pablo dice, no como boceando al aire. Hay gente que, de los que no saben pelear, me acuerdo de muchachos que nos poníamos los amigos y pelear y resultaban unos peleando contra otros y eso.
a cualquier cosa, a lo que aparezca. No, a él mirándole la cara, los ojos, y a dónde le doy, aquí abajo, le doy arriba, sabiendo dónde golpeo. Al diablo hay que saber dónde lo golpeamos. Porque dice que la lucha no es contra carne, no es contra mi hermano ni mi hermana, ni el que está allí, ni el de allá, ni el que se fue a decir y hablar. No, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espíritus, es una guerra espiritual. Y usted con los sentidos, con la carne, no la puede pelear. Tiene que ser en el espíritu. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? La misma palabra lo dice. Es algo cubierto, es algo fuerte, es algo impenetrable, es algo alto, es algo como inconquistable, algo que es difícil de romper, de penetrar. Pero Dios nos dio el poder, nos dio el poder, nos dio el poder. Diga amén, diga amén, diga amén. Yo quiero que usted se apropie. Hay gente que duerme con la luz prendida, hay gente que le tiene miedo a la muerte, a una hormiga, a una cucaracha. Bueno, hay gente que tiene fobia, sí. Puede ser una fobia, pero aún yo lo doy como ejemplo, porque aún cosas tan pequeñas, tan simples. Yo veo una hormiga, una cucaracha. Lo maluco es que son correlonas. Una vez Sara por mí, ¡ay, papi! Y yo, ¿qué mía? Yo, ¿se le metió un ladrón o qué? ¿Le están abriendo la puerta de allá atrás? Me dijo, no, una cucaracha. Y de mía, vea, ¡ay, no, papi! Yo me fui, eso me correteó y me metía por un armario por debajo, porque son muy rápidas. Y entonces yo ya aprendí que con ella no hay que ir con la chanclita, con ella hay que ir así, porque ¡pim! Y ahí quedó. Y así es el diablo es una cucaracha, es una hormiga, porque usted tiene el poder y la autoridad. Él dijo, el diablo es siervo perpetuo mío, y si usted tiene el poder de Dios, él es siervo perpetuo, y solamente Dios lo usa para probarte. Por eso se lo mandó a Job, pruébemelo. ¿Qué? Para bendecirnos doblemente. No, yo con Johan no fui capaz. No, con Ivonne no soy capaz. No, con Juanito no soy capaz. Solamente Dios lo usa para desatar bendición sobre nosotros. Entonces usted lo golpea. Autoridad es llamar. Lo veo yo, llamar es como, dice, las cosas que no son como si fueren. Usted tiene la autoridad, por eso dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que tener la certeza que en el mundo espiritual, aquí arribita, vea, aquí arribita está el primer cielo, que es el que vemos, el aire, la atmósfera, delicioso aire. A veces esas nubecitas que en estos días están poniendo negrita y yo las llamo para que se vengan. Ese es el primer cielo. En el segundo están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Y está todo Satanás con todos los principados potestades. Esa es la guerra más alta que se vive en el mundo espiritual, en el segundo cielo. Y en el tercer cielo vive Dios. Y Dios dijo que los ángeles eran puestos por Dios al servicio tuyo y mío. Y en la guerra espiritual, los ángeles nos vamos al segundo cielo a pelear con ellos. Maranata tiene las armas y las herramientas de ser una iglesia de alto nivel. ¿Por qué la llamo de alto nivel? Porque se puede meter en el segundo cielo. Y allí está Gabriel. Y está Miguel, el ángel guerrero y el ángel mensajero, y nos unimos con ellos para llevar mensajes en el mundo espiritual, y nos unimos con Miguel, a unirnos con él con espada, a desbaratar todo plan, toda obra del diablo, porque la guerra es espiritual y se vive en el segundo cielo. No es carnal, es espiritual. ¿Dónde usted ve eso? Cuando Daniel
¿Se acuerda que Daniel dice que él va a ir a pelear contra el rey de Grecia y después va a ir contra el de Persia? Peleó contra un principado, contra una fortaleza. Cuando lo venció dijo, ahorita voy a ir a pelear con el otro. Ahí se está viviendo guerra tras guerra. Por eso él dice que el enemigo no anda como león, él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él no descansa. Nosotros a veces nos descuidamos mucho. Para que lo entienda, con Satanás hay que andar a toda hora 100 por hora. Porque si no, él le mete 150 o 200 de más. Autoridad ahí, meternos ahí en ese nivel. ¿Qué hago yo ahí? Intercesión. ¿Cómo me meto yo ahí? Cuando yo empiezo a orar, después empiezo a adorar. La adoración me eleva a niveles espirituales, y cuando ya yo entro a niveles espirituales, ya entro en la intercesión me lleva a la guerra espiritual, a hacer proclama, actos proféticos, a declarar, a decretar y a derrumbar todas esas cosas. Después vuelvo a entrar en adoración, entro en intercesión y después bajo otra vez al nivel natural. Pero muy poquito lo logramos. En la cultura hebrea, cuando yo leía de la oración, decía, para un judío poderse meter en oración, se preparaba una hora y se elevaba a ese nivel espiritual. Y para bajar de allá se demoraba otra hora. Solamente en subir y en bajar 2 horas. Ahí entiendo cuando Jesús le dijo, porque Jesús también era hebreo, judío, y le dijo a los apóstoles, ni tan solo una hora. Como quien dice, ni alcanzaron a subirse. La autoridad espiritual es presionar. Estoy dando las definiciones nomás. Presionar. Usted como una prensa para meter todo ahí. Los problemas, las dificultades, lo que está atacando, lo que se está levantando, lo que se está viniendo. Usted tiene la autoridad espiritual y lo mete como dentro de una prensa y lo presiona. Usted. Pero a veces parece que como que el diablo, como que él conoce su autoridad y él es el que nos golpea, él es el que cada rato nos llama, él es el que nos presiona severamente. No, tenemos que cambiar, dígale, es tiempo de cambiar. Diga, desde ahora lo voy a golpear, ahora le voy a llamar y le voy a decir las cosas que son, lo voy a colocar en su sitio, le voy a hablar. La guerra no es, la guerra es de palabras. Usted ve Jesús con él. ¿Qué le dijo Satanás? Se le apareció a Jesús. ¿Y por qué le apareció? Porque tenía hambre. Cuando usted está débil, el hambre me habla de la debilidad. Cuando usted está débil, agobiado, cansado, abatido, porque eso es lo que produce el hambre, abatimiento, tristeza, desánimo, cansado, ahí sale el diablo. A cualquiera, a tentarte, a colocarte lo que puede saciar tu necesidad. Entonces, si a ti te gusta el licor, usted desaparece por ahí ese amigo. Hola, ¿cuánto de que no nos veíamos, parcero? Estaba en Europa, caminando, vamos a tomar una de whisky. El que tiene el problema sexual le aparece allá la de Medellín, Natalia París. Ay, tan lindo. ¿Cómo es que habla Natalia? Ayúdeme. Johan como que la conoce bien. Al que le gustan los torcidos, hermano, aquí ahí está esta vueltica para hacer. Y nos vamos a ganar 5 o 10 milloncitos. ¿Sí está entendiendo? Estoy hablando claro, es que así es. Es que hay veces creen que se va a aparecer un señor de vestido rojo, con cacho y una cola así, y un tenedor, y no. Él se disfraza de mujer hermosa, él se disfraza de plata, él se disfraza de drogas, se disfraza de alcohol, se disfraza de dinero, se disfraza de comida, lo que sea. Lo que a usted le gusta, eso le va a colocar. La variedad y la mesa de Satanás es muy variable. ¿Cuándo? Cuando está débil.
Y ahí es donde usted tiene que parar firme. Ahí es donde usted le tiene que decir, vea, don Satan, yo de eso no vivo. Yo vivo es del poder de Dios. Y en el poder de Dios te echo fuera y no tienes poder sobre mi vida. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso, háblele a Satanás, llámelo, golpéalo, duro. Que le duela, duro. Le está doliendo. Él sabe. Y se la va a poner a cuadritos. No me puede mover de ahí. Maranata es Maranata, mijo. No nos mueve de acá nada. Poder es grande que Dios nos ha dado y lo vamos a golpear y duro. Duro lo vamos a golpear, lo vamos a presionar severamente y lo vamos a fatigar. Fatigar es cuando uno queda, que pasa a sus jugadores que no quieren correr, que la pelotica está ahí a 1 metro y como estaba James en estos días, cuadradito ya, se les iba la bola con nada, la fatiga, el cansancio. Así vamos a dar al diablo. Uy, que Johan por allí, voy detrás de mí. Está fatigado, ya no nos va a poder alcanzar. ¿Sabe que va a llegar un momento? Se lo profetizo y lo declaro. Yo digo como le dijo al apóstol Pedro, a Jesús conozco y a Pablo conozco. ¿Qué quiso decir el diablo con eso? Con la gente yo no quiero saber nada. Yo a Pablo conozco y a Jesús conozco y yo le profetizo hoy. A Jesús conozco y a los de Maranata conozco y con la gente no quiero saber nada. Duro le vamos a dar, lo vamos a golpear. Es la autoridad para echarlo fuera. Porque Él dice, y habiéndote reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¡Qué poder! Poder. Ellos lo hicieron. La sombra de Pedro sanaba. Los muertos resucitaban. A mí en Hechos me dice que Pablo estaba predicando. Y no es como acá que de pronto pues predicamos 2 horitas. La alabanza, más o menos, tiramos 1 hora y un mensaje de 45 minutos, máximo 1 hora. No, Pablo predicaba hasta 6, 7, 8 horas. Y por ahí un muchacho, como los muchachos por ahí distraídos, uy, este mensaje de Pablo está muy largo. Se por ahí se paró una ventana y se quedó dormido y ¡pum! Se cayó de un 3er piso. No, así fue. Lea los hechos. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no salió en Condorito, esto salió en Hechos de los Apóstoles. Y ahí mismo le dijeron, Pablo, muchacho se mató. Y ahí mismo salió Pablo y bajó corriendo y se le echó encima y lo resucitó. ¡Qué poder! Vemos a Elías cuando el hijo de la viuda se le echó encima y le dio aire boca a boca. Qué rico uno ir a una funeraria y destapar un muerto de eso y darle resucita en el nombre de Jesús. Aquí piensan es por las partes del asco. No, aquí tenemos que ir en el espíritu. ¿Por qué Teresa de Calcuta se ganó el premio Nobel? Porque no le daba temor ir a limpiarle la llaga, a limpiarle el poposito, a cambiarle el pañal a los viejitos y a la gente enferma y débil del mundo. Tenemos que romper los esquemas. Por eso a veces no pasa nada, porque tenemos muchos prejuicios. Hay que romper los prejuicios. Diga, voy a romper los prejuicios. Todo lo que me impida de ver lo sobrenatural, lo glorioso de Dios. Me acuerdo que a la 3ª llegaba una anciana con un costal. Y yo no sé qué era lo que le regalaban a la ancianita, pero creo que no sé quiénes de acá se acuerdan. María. Ahí está Cristian, María. Y muchas veces teníamos que dejarle el costalito ahí en la puerta, a un ladito, porque nos llenaba la iglesia. Y yo llegaba y empezaba a orar, a traer la presencia y la gloria de Dios. Ella llegaba y se sentaba en la primera fila. Y se iba y me abrazaba. Y yo me sentaba al lado y ella me abrazaba con ese amor de una anciana. Y había una mujer, ya murió, muy de Dios. Y esa mujer veía a la viejita y le daba ganas de trasbocar. Y Dios le dijo, antes de partir, usted debe abrazar a esa mujer. Yo, Dios, no me diga eso. Dios la tiene que abrazar y pedirle perdón.
Y Dios la puso a que le pidiera perdón y la abrazara. Porque claro, la viejita le echase ese bulto encima de toda esa podredumbre y ya quedaba pasada. Quedaba traspasada de eso. ¿Sí o qué, muchachos? Ellos le pueden dar testimonio de eso. Hermano, hay que romper. Esa viejita se fue para el cielo y ya no la vamos a ver bien perfumada con los óleos del Señor, los perfumes del Señor, y al lado suyo, ¿y usted qué? Sorpresa que nos vamos a llevar allá. Tenemos la autoridad, amén, ¿sí o no? Entonces hay que romper, hermano. Gente de la calle por ahí, indigentes, dedos peludos, dedos que muchos dedos necesitan. Eso es lo que hacía Jesús, recorriendo, buscándolos donde estaban. Y eso nomás hablé de autoridad. Pero le voy a decir lo que encontré de espíritu. No pensé que iba a encontrar tantas cosas. Pero ya terminó el tiempo. Pero se las voy a decir. Viene de la palabra ya, la Y, la de yuca, doble A y D, yaat, espiritual, que quiere decir fijar, cumplir en un tiempo establecido. Esto es una tremenda enseñanza, eso la vamos a dejar, puede ser para el próximo sábado. Otra definición, cumplir en un tiempo establecido. Citar a juicio, mire, toda la autoridad que usted tiene, esto es del Espíritu. Tiene la capacidad de fijar, tiene la capacidad de establecer un tiempo establecido, de citar a juicio, de dirigir en una cierta posición. Espiritual es comprometerse en matrimonio. Yo miraba esto y decía, ay Padre, esto del Espíritu, y Dios me regalaba cita y me regalaba todo de esto. Esto es una tremenda que nos va a edificar mucho espiritualmente. Espiritual es acuerdo, congregar, declarar, profetizar, encontrar esposa, establecer líderes, iglesias, ministros, reunir. Todas esas son definiciones de espíritu. Entonces usted tiene autoridad para golpear. No solamente vamos a quedarnos ahí. Levante tu mano derecha. Diga, yo tengo autoridad para golpear, para llamar lo bueno y lo malo, para presionar severamente y para fatigar. Padre, yo declaro, Señor, que estas palabras se activan sobre tu pueblo. Es la autoridad que tú le has dado a tu iglesia para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para predicar el año agradable del Señor. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Las armas espirituales que tú le has dado a tu iglesia son, Padre, espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Señor, este es el remanente. Esta es la gente que tiene la autoridad espiritual, Señor, para golpear, para llamar, Padre, para fatigar, Señor, para presionar al enemigo de tal manera que suelte las almas, que suelte las finanzas, que suelte nuestros hijos, que suelte el ministerio, el llamado, todo lo que se ha querido levantar para destruir el hogar, para destruir la familia, para destruir la sociedad, la iglesia. Nos levantamos en el poder de tu Espíritu, Padre, contra toda fuerza a través de esta unidad corporativa donde tenemos el poder, la fuerza, la autoridad para golpear, Padre Santo, para fatigar al enemigo, para presionarlo, para golpearlo, para fatigarlo, Padre, y decirle que él no tiene poder porque la autoridad nos la ha dado Cristo en el nombre poderoso de él. Deje su mano levantada. Dígale, Señor, te pido perdón, porque muchas veces he dudado de la autoridad que tú me has dado. Como un ser espiritual que soy, e hijo tuyo, te pido perdón. Desde hoy empezaré a llamar las cosas como se tienen que llamar. Empezaré a vivir y a caminar en el Espíritu.
Voy a llamar las cosas por su nombre. Voy a declarar, voy a decretar, voy a derribar, voy a arrancar, me voy a levantar y me voy a colocar en un lugar de victoria, donde pueda cada día declarar, decretar, hablarle al enemigo, darle órdenes en tu precioso nombre. El miedo se va, el temor se va, la duda, la incertidumbre, el miedo, la inseguridad. Hoy se abren mis ojos para ver, para entender. Hoy tengo sabiduría, hoy tengo revelación de cuál es la posición que tú ganaste para mí, la cual es el poder espiritual, en el cual caminaré de ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Iglesia Cristiana Misión Maranata, Cristo viene. Una familia para crecer bajo la unción del Espíritu Santo.